Muy bien. El día viernes estábamos en la sala. Recuerda que tenemos reuniones entre semana en la sala que está ahí al lado de farmacias similares, ahí en el centro de Boca del Río. Y la recomendación nutricional de la iglesia para tener una vida espiritual sana es que el domingo estés aquí, en las 9:30 está el discipulado. Si de plano no te puedes levantar para llegar a las 9:30 o tienes otras cosas, están las grabaciones que puedes escuchar, que nos puedes pedir por WhatsApp, ya están todos en línea, excepto la semana pasada que por falta de energía eléctrica no se grabó. Sí, manda un WhatsApp a uno de nosotros o a alguien que sabes que tiene el link. Pero entre semana estamos en la sala y en mi opinión, tú para estar sano, para tener una mente sana, llega el domingo, llega una vez la semana a la sala, hay una reunión especial para mujeres, martes a las 4:30, ¿o cuándo es? 4:30. Y los viernes nos juntamos a las 7 para adorar, para orar y compartir lo que Dios nos está hablando. Y este viernes que estuve ahí, mientras que estamos, Dios me dio un pensamiento. Perdón, se me olvidó terminar el pensamiento anterior. Llega aquí, 9:30, ahí los domingos, llega a la sala un día a la semana y ten un tiempo con Dios en tu casa. ¿Sí? Yo creo que si tú tienes eso, un tiempo con Dios a diario, una vez a la semana a la sala, y llegas aquí el domingo, tú puedes tener una fe que crece, crecer en gozo, crecer con Dios. Pero cuando estuvimos ahí en la sala, una de las palabras que se compartió fue una visión donde un velo primero como que se quería levantar y luego se caía o se quitaba o llegó fuego y lo consumía y se notaba un camino al otro lado y en ese camino iba juntándose más y más gente. Y me hizo pensar en algunas cosas que quiero compartir y quiero que estudiamos un poco juntos el libro de Isaías. Isaías fue un profeta que profetizó unos 700 años antes de Cristo, comenzó profetizando al principio del reinado del rey Usías, que puedes leer él en Segundo de Reyes 15. Y él vio cosas de cómo Israel iba a ser llevado al exilio en Babilonia y cómo posteriormente iban a regresar. Pero también tenía visión larga, veía cosas que, aunque a lo mejor estaban medio de pasajes que hablaba de que el pueblo de Israel iba a regresar del exilio que empezó a cumplirse en el reinado de Persia con la reconstrucción del templo, etcétera, vio cosas más allá que no se cumplieron en aquel tiempo, pero vio hasta los tiempos de Jesús y hasta los últimos tiempos. Uno de los más famosos ejemplos de eso son los que se conocen como las canciones del siervo, que está en Isaías desde el capítulo 42 y hasta el más famoso que es Isaías 53, donde habla de que el herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, que es una descripción muy clara acerca de Jesús y cómo iba a morir por nosotros, hecho cientos de años antes que llegó a la tierra. Pero también en Isaías hay varios pasajes donde
Isaías ve algo. Y lo que Isaías ve es un camino. Y es una descripción, un tema que aparece 3, 4 o más veces con él y en otros lugares también. Hemos hablado en el discipulado como en los libros de la Biblia hay como entretejido temas como hilos que puedes seguir de libro en libro. Uno de ellos es la simiente, otro es el remanente, otro es el renuevo, otro es el templo y hay muchos otros cosas que puedes ir siguiendo y que el hilo aparece en un libro, y luego se sumerge y no se ve y luego aparece en otro libro. El árbol de la vida y distintas palabras que aparecen. Y lo que quiero que veamos aquí es lo del camino. En Isaías capítulo 35 hay una profecía. Isaías capítulo 35 y desde el versículo 1. Isaías 35, 1. Y dice así: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará la Arabá y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y se regocijará en gran manera, y cantará con júbilo, les hará dado la gloria del Líbano y la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalecen las manos débiles, afirman las rodillas vacilantes, digan los de corazón apocado, fortalécense, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. La arena candente se convertirá en laguna y en sequedal y el sequedal en manantiales de agua. En la morada de los chacales habrá pastizales y en arena de cañaverales y ¿qué? Eso. Y de juncos. Y habrá ahí un calzado a la cual se llamará camino de santidad, y no pasará por ella ningún impío, y será para los que siguen el camino, y los simples no se desviarán. Ahí no habrá leones, no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán ahí, pero caminarán por ahí los redimidos, los rescatados del Señor volverán y encontrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Ok, eso es una visión que Isaías tenía del futuro, y en parte fue de un futuro cercano. En un futuro cercano, después de Israel haber estado preso en Babilonia y en Persia, se les dio permiso y se les dio apoyo para que regresaran y reconstruyeran Israel. Y reconstruyeron el templo y la ciudad. Y tú puedes leer del cumplimiento de ello, lo puedes leer en los libros de Esdras y Nehemías. Como Zorobabel con un grupo regresa, construye el templo, como Esdras le ayuda, y como Nehemías reconstruye los muros de la ciudad y el palacio y otras partes de la ciudad. Pero si lees ahí, tú puedes leer, sí, Dios sí les ayuda, sí hay apoyo del rey Darío de Persia, etcétera, le ayuda con finanzas. Pero si lees la profecía y si lees el primer cumplimiento,
ves que falta cosas. Ves que como que no todo pasó ahí. Sí regresaron con júbilo, sí hicieron cosas, pero, por ejemplo, aquí habla de un camino y no hubo ningún camino. Y aparte hay cosas, algunos a lo mejor reconocen algunas líneas de una canción, ¿no? Los lenguas de los mudos cantarán ahí. El trabalenguas de Israel, que es muy difícil cantar, ¿no? Porque hay muchas palabras muy rápidos, ¿no? Que el mudo cantará, el ciego verá, el cojo saltará, etcétera. Y tú dices, hey, yo leí Esdras, yo he leído Nehemías, y ahí no habla de sanidades. Ahí no se cumplen esas cosas. Y es cierto, no se cumplieron ahí, pero ¿cuándo se cumplió? Recuerdan que tenemos en Mateo habla de que Juan el Bautista estaba en el templo, o en la cárcel, perdón. Y por estar en la cárcel, si estás en tribulación algún tiempo, tu mente te empieza como que a meter pensamientos de duda. Oye, yo pensé que Jesús iba a ser el Mesías, ¿no? Yo pensé que Jesús iba a ser el Mesías, yo pensé que iba a librarnos, y hasta Juan no solamente pensó, sino él había tenido una revelación muy clara que nos dice al principio del Evangelio de Juan, que él explica a sus discípulos: Dios me dijo sobre quien yo veía que el Espíritu Santo cae y permanece, es el Mesías, es el Cordero que lleva los pecados del mundo, es el que va a bautizar en el Espíritu Santo de fuego. Pero después él está en la cárcel, y cuando estás en circunstancias difíciles, a veces estamos como, oye, ¿será cierto? No sé si se acuerdan de cosas que Dios te lo habló, y el momento que Dios te lo habló era clara como el día, había una convicción, había una fe, pero luego caminas un tiempo en una crisis, y lo que hace algunos meses o años era clara como el agua, ¿no? De repente ya es mucho más turbia, de repente ya no me acuerdo, y de repente a lo mejor me lo imaginé, o quién sabe qué, cosas que en su momento era muy claro. Y Juan también estaba así, y manda mensajeros con Jesús, y cuando vienen con Jesús dice: oye, Juan nos mandó preguntar, ¿qué? ¿Eres el que viene o esperaremos a otros? Ahora, Jesús en ese momento, ¿qué dice? Ve a y dile a Juan, que está en Mateo, lo pueden buscar, lo pueden leer. Ve a Juan y di lo que han visto. Los sordos hablan, los ciegos ven, los cojos andan, y luego agrega: y aparte los muertos son levantados. Ahora, pregunta: cuando Juan el Bautista escucha lo que ellos dijeron, los ciegos ven, los cojos andan, ahí los mudos hablan, ¿en qué piensa Juan? Juan conocía su Biblia, y por eso, igual cuando yo escuché el viernes el camino no sé qué, me hizo pensar en ese pasaje. Juan, que conocía su Biblia mejor que yo, pensó seguramente en ese pasaje. Ahora, ¿qué había justo antes? Gracias, está Mateo 11, ahí nos ayudaron en la pantalla los que apuntan ahí, que Juan piensa en Isaías 35. ¿Y qué hay justo antes en el 35? Justo antes en el 35. En el 5 dice: entonces harán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. Pero en el versículo 3, ¿qué dice? Fortalece las manos débiles, afirman las rodillas vacilantes,
dicen a los de corazón apocado, fortalézanse, no teman. He aquí si su Dios viene con venganza y retribución divina, Él mismo vendrá y ¿qué? Los salvará. A veces quieres mandar un mensaje a un amigo, pero no quieres que todo el mundo lo escuche. Y en lugar de decirlo directamente, ¿qué haces? Dices algo que tú sabes que tu amigo lo va a entender, pero no todo el mundo lo capta. Y Jesús hace eso aquí. Él dice, los ciegos ven, los cojos andan, etc. Pero él sabe que en qué va a pensar Juan. Fortalece las manos débiles, afirman las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, fortalécense que no teman. ¿Qué estaba diciendo Jesús a Juan? Fortalécete, no temas. El Señor viene y ¿qué? Te salvará. Si hemos leído de Juan, sabemos que para Juan no fue en esta vida. Él llegó a ser mártir de Jesús, pero Dios dijo, yo te voy a vindicar. Tú sé fuerte, tú sé valiente. Es otro tema que vuelve a aparecer. Si buscas en hebreo en las palabras ahí donde habla de que no teman y que fortalece, son las palabras que se usan en Josué 1. Esfuérzate y que sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, Isaías profetiza y Jesús repita y dice, en el momento cuando viene Dios, ¿qué hay que hacer? Esforzarse y ser valiente. Y menciona 3 grupos. Los manos débiles. ¿Qué son los manos débiles? Son los que están, ¿qué? Cansados de trabajar. ¿Qué son las rodillas, qué? Endebles. Cansados de caminar, o también puede hablar de temor. Y luego dice los de corazón apocado. En hebreo lo que dice es los de corazón que late rápido. ¿Cuándo late rápido tu corazón? Cuando estás presionado o que has estado muy apurado haciendo algo, o cuando tengas que mucho miedo, ¿no? ¿Y qué dice? No tema porque ¿quién viene? Dios viene y Dios va a retribuir y Dios salvará. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Dios es salvación. Ok, entonces, ¿qué menciona? Menciona, Dios va a abrir un camino, Dios va a hacer salvación. Y una de las manifestaciones de que esto está pasando es que habrá señales de sanidad, que se cumplieron cuando con la venida de Jesús, que Jesús mismo se refiere a eso, y sigue pasando porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿no? Entonces, Él dice eso y luego habla de que las circunstancias van a cambiar. El desierto va a florecer. Ahora, ¿cuándo antes hemos escuchado del desierto? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel salieron de Egipto, pasaron por el desierto. ¿Y qué dijeron? Cuando Israel pasaba por el desierto, Dios los mantenía. Caía agua, caía maná, Dios los sostenía en el desierto. Pero Dios habla de otro nivel, donde no solamente van a ser guardados y sostenidos ellos en el desierto, sino como consecuencia de la obra de Dios, el desierto será que transformado, o que
Dios no solamente va a guardarme en mis circunstancias y proveer mi pan diario, que en sí es algo muy bueno, sino por la obra de Dios hasta las mismas circunstancias serán transformados. Ahora, eso no se había cumplido. En lo natural apenas ahorita se está cumpliendo. ¿Saben qué está pasando en Israel por sus avanzados sistemas de riego y cosas? Eso literalmente está pasando. El desierto lo están haciendo florecer, ¿sí? Israel, a pesar de que la mitad de la tierra es desértico, es muy pequeño, pues es un gran exportador de frutas, verduras, etcétera. Porque han hecho florecer el desierto como está profetizado aquí. Pero no solamente habla de eso, habla de algo que en lo natural nunca se ha cumplido. ¿Qué dicen? Habrá una calzada. Y aquí vamos a versículo 8. Aquí vamos a la Reina Valera 60 porque aquí se lució. Dice, y habrá ya ahí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera por eso, y aquí es donde me encanta la Reina Valera 60, por torpe que sea, ¿sí? Voltea con tu vecino, no, por torpe que sea, que no se va a extraviar, ¿ok? Habla de que un camino, y lo llama que el camino de qué? De santidad, ¿ok? Ahora, un camino puede tener nombre por dos cosas, o más cosas, pero en ese sentido dos cosas, por su destino o por las características del camino. Ahora, en ese caso son ambas cosas, es un camino que lleva a la santidad, pero también es un camino de santidad, ¿ok? Ahora, hay algo interesante. Aquí, ¿de qué no depende? No depende de mi gran habilidad, no depende de mi gran inteligencia, sino dice, el que camina en ese camino, por más torpe que sea, el cual da esperanza para todos nosotros, ¿sí? ¿Cuántos a veces se han sentido torpes? Yo varias veces la semana me he sentido torpe, ¿no? Pero aquí hay una promesa. Por más torpe que sea, si yo me encuentro en ese camino, no me voy a extraviar. Entonces, sería muy bueno encontrar cuál es ese camino y cómo puedo yo caminar en ese camino. Ahora, una característica que vemos es el camino está conectado ¿con qué? Con la presencia misma de Dios. Dice, Dios vendrá y que Dios salvará. Ahora, no es el mismo pasaje, o no es el único pasaje que habla del camino. Nada más finalmente dice en el 10, dice, los rescatados del Señor. Los que hemos estado en el discipulado, hemos hablado de qué significa ser redimidos del Señor, ¿ok? Los redimidos, los que fueron comprados por precio, ¿qué pasará con ellos? Volverán y caminarán ¿qué? Con alegría. Ahora, vamos a la siguiente vez que Isaías habla de ese camino. En Isaías 40, versículo 1, dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Habla al corazón de Jerusalén y proclámale que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonado, y de la mano del Señor ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama en el desierto, preparan el camino del Señor,
enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajado. Lo torcido se convertirá en llanura, lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará que la gloria del Señor y todo mortal juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Ahora, igualmente que el pasaje anterior, ese pasaje se menciona en el Nuevo Testamento. Los que estaban en el discipulado vieron la gráfica de cuántas veces los libros de la Biblia hacen una referencia de uno al otro. ¿Qué dice? Voz que clama en el desierto. En Juan capítulo 1 mandan a preguntar a Juan, oye, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Y él contesta con esas palabras. Yo soy una voz que clama en el desierto, prepara ¿qué? Camino para el Señor, enderece sus sendas, ¿no? Y ¿qué dice? Después de eso dice, toda carne verá ¿qué? La gloria del Señor. Juan capítulo 1, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Su gloria, ¿ok? Entonces, otra vez, el pasaje que habla acerca del camino, vemos que tiene su cumplimiento pleno en Jesús. A veces tenemos un cumplimiento inmediato en los tiempos cercanos al profeta con los exiliados de Israel, etcétera, y un cumplimiento pleno en Jesús, y hasta a veces hay uno pleno en la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero aquí dice, toda mortal lo verá juntamente. Y luego dice, una voz decía, proclámalo. Yo respondí, ¿qué? He de proclamar que toda mortal es hierba y su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Las cosas hechas por humanos tienen vida temporal, no duran, pero lo que está basado en la palabra de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Luego en el 9, sube a un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Buenas nuevas en griego es evangelio. ¿Ok? Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. He aquí su Dios, he aquí que el Señor Dios vendrá que con poder su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Y luego el 11, como un pastor apacentará su rebaño y con brazo que los reunirá. A los corderitos llevarán su seno y conducirá con cuidado a los que están aún criando. Ok, entonces dice, Dios vendrá. En todo ese escenario con el camino, etcétera, una parte clave, una pieza clave o la pieza más clave es Dios mismo estará ahí, verán a Dios. Y luego, ¿cómo describe a Dios? Describe a Dios como un pastor. ¿Qué hace el pastor? Ahí apacenta, guía, los reunirá en brazo y las corderitas lo llevan en su seno. Ahora, las ovejas son famosos por su gran inteligencia o por su poca inteligencia. Que no son muy inteligentes ni son muy ágiles, no son muy buenos para cuidarse solos. Pero el pastor va a andar y los va a recoger y decía por aquí, por allá y sigue por aquí. Ahora recuerda que leímos, por más torpe que sea, el que está en el camino va a llegar, ¿no?
Y es igual, la oveja, por más torpe que sea, si está con el pastor, va a estar bien. Ok, último en Isaías, y vamos a Isaías 35. Isaías 35. Dice, se alegrará en el desierto y el sequedal. Mismo lenguaje, ¿no? El desierto y el sequedal va a ser transformado. Se regocijará el Arabá, florecerá como la rosa, florecerá profusamente y se regocijará en gran manera. Con canto de júbilo les hará dado la gloria del Líbano y la majestad del Carmelo y de Sarón. Y luego que ellos verán la gloria del Señor, la majestad de que nuestro Dios. ¿Ven? El mismo lenguaje. El desierto va a ser transformado, va a florecer. ¿Por qué? Porque Dios va a venir. Otra vez, lo que causa la transformación es la venida de la presencia de Dios. Lo que causa que el desierto se convierte en jardín es la venida de la presencia de Dios. Luego, íbamos al 30, me estoy repitiendo a mí mismo. Lo repetí. Con la razón me sonaba tan familiar. Bueno, 30, ¿por qué no me corrigen aquí? 30. Aquí está. Esto se ve muy conocido, es que fue igual. Aquí, 30:19. ¿Ok? Ciertamente, oh pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, nunca más volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, y al oírla te responderá. Aunque el Señor les dé pan de congoja y agua de angustia, más tu maestro, aquí hay un detalle, la palabra en hebreo para maestro puede ser traducido tanto en singular como plural, ¿ok? Es igual, fish en inglés puede ser singular o plural, ¿ok? Hay palabras en hebreo que son iguales en singular y plural, maestro es uno de ellos. Lo pueden ver que, por ejemplo, la Reina Valera actualizado, la Biblia de las Américas, etcétera, tiene maestro en singular, ¿ok? Ahí lo pueden checar. Entonces, y tiene más sentido, porque ¿cuándo fueron escondidos los maestros de Israel? Nunca, siempre las tenían. Cuando fueron en cautiverio, sus maestros fueron con ellos. Pero aquí dice, con todo tu maestro nunca más te será quitado, sino que tus ojos verán a tu maestro, singular, ¿ok? Luego, entonces oirán a tus espaldas esa palabra, este es el camino, andan por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda, y considerarás inmundas tus imágenes talladas y cubierta de plata tus imágenes y de fundación de oro, las tirarás como a trapo sucio y dirás fuera. Entonces cuando siembras la tierra, él dará lluvia a tu sembrado, el alimento que produce la tierra será sustancioso, abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en amplias praderas. Otra vez, las circunstancias antes inhóspidas serán que fructíferas. Mismo lenguaje, ¿ok? Ahora sí estamos en el pasaje correcto, ¿verdad? Aquí. También tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán foraje salado que ha sido aventado con pala y horquilla. Y sucederá que en el día de la gran matanza
cuando caigan toros, ¿qué harán? Habrá arroyos, corrientes de agua sobre todo monte alta y sobre todo colina elevada. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Porque en el día que el Señor pondrá vendas a la fractura de su pueblo y las cura las contunciones que Él le ha causado. Ahora, obviamente es que es un lenguaje poético, metafórico. ¿Cuántos les gustaría que el sol fuera 7 veces más fuerte? No, porque nos moriríamos. Hay que entender que cuando estamos leyendo lenguaje poético, es como habrá más luz, es algo bueno, habrá agua, habrá más flores, habrá más animales, etcétera, ¿no? Otra vez las circunstancias van a cambiar. Y otra vez Dios aparece, ¿sí? En el 35 aparece como Dios, en el 40 aparece como el pastor y aquí aparece como el maestro. Pero ¿cómo se manifiesta el maestro? Y aquí se me hace muy interesante y por eso lo guardé para el final, porque dice algo en práctica cómo va a funcionar. Dice, escucharás una voz como a tus espaldas. ¿Alguna vez has escuchado una voz y te volteaste para ver a quién te habló y no había nadie? ¿Sí? A veces cuando eso pasa, es Dios. Cuando eso, oye, fui yo, ¿quién fue? Y escuchas una voz. Si esa voz está diciendo cosas edificantes de acuerdo a la Biblia, muchas veces es la voz de Dios. ¿Y qué dice esa voz? Ese es el camino, anda por él. Y empiezo a seguirlo a la izquierda. Si él va a la izquierda, vamos a seguirlo. Si él va a la derecha, vamos a seguirlo. Y seguimos que la voz. Y luego dice, y vas a contemplar tus imágenes. Es una imagen, es algo hecho por humanos que no es Dios, que no merece ni mis oraciones ni mi adoración. Y lo vas a tener por inmundo, vas a tenerlo como sucio. Y hasta dice que lo vas a tener como trapos de inmundicia, que eran los trapos que usaron como toalla sanitaria en aquellos tiempos. Y vas a decir, fuera, guácala, no lo quiero, porque ya que he visto el Dios real, ya que he visto la gloria de Dios, no voy a quedarme con algo que no es Dios. Y voy a seguir el camino de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fueron guiados por la voz de Dios? En el libro de Éxodo, en los últimos versículos, lo vemos como lo veía el pueblo de Israel. El pueblo que Dios sostuvo en el desierto, ¿cómo lo sostuvo? Caía maná. ¿De dónde salió el maná? No salió de la radio, cayó ¿de dónde? Del cielo, ¿no? ¿Y por qué? De la nube. Pero dice en Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria del Señor llenó la morada. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de la reunión porque la nube estaba sobre él y que la gloria del Señor. ¿Qué decían? Verán la gloria del Señor. ¿Ok? La gloria del Señor lo había llenado la morada. En todas sus etapas, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Pero si la nube no se levantaba, no partían hasta que el día en que ella se levantaban. Porque en todas sus etapas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba ahí de noche a la vista de toda Israel. ¿Qué guiaba al pueblo de Israel en el desierto y los mantenía
vivo. Una nube causada por la presencia de Dios. Ahora, es lo que dice, es lo mismo que nos va a guiar por el camino de Dios, que no es un camino físico, no es un camino que se ve con mis ojos, sino es el camino de Dios. Y el camino donde está, es donde va el pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde está el camino? Donde va el buen pastor. ¿Y cómo sabemos dónde está el camino? Porque nos va a hablar. Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Romanos capítulo 8 nos habla, dice en el versículo 14, dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no han recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Se refiere al tiempo que Israel estaba bajo la ley. Una relación de ley que causa temor. Nosotros no estamos en una relación con Dios basado en ley, estamos en una relación con Dios de familia, donde Dios es que nuestro Padre y nos guía con su voz. En una familia buena sí hay reglas, pero la relación es primero y las reglas secundarias. Y es lo que dice, no hemos nacido a una relación de temor, hemos nacido a una relación de hijos donde somos guiados, ahora no por reglas, sino por su voz. ¿Ok? Y su voz nos guía por un buen camino. Y lo bueno es, si yo puedo escuchar su voz, por más torpe que sea, no depende que sepa griego y hebreo y que puedo explicar cualquier cosa. Si yo puedo poner atención y decir a Dios, háblame, y puedo ser obediente a escuchar y hacer lo que Él me diga, yo voy a ir por buen camino. Él me va a guiar. Terminamos en Juan, capítulo 14. No se turba su corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás, Jesús le dijo, yo soy que el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mi Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y lo habrán visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hasta que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Entonces Jesús dice, no teman, yo voy y les preparo camino. Y saben a dónde voy y saben el camino. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado ahí, a veces nos reímos de Tomás, pero no creo que estuviéramos más listos. Ni sabemos dónde vas, cómo vamos a ver el camino. Jesús dice dos cosas. Yo soy el camino. Primero no dice un camino, una verdad, una vida. Dice, definitivo, el camino, la verdad, la vida. La verdad, el camino, la vida están ¿qué? En una relación con Jesús. Si estoy con Él,
tengo el camino, tengo la verdad y tengo la vida. Y si estoy con Él, me mostrará el camino de seguir en mi vida diaria. ¿Cómo? Si yo le pido dirección, me guía. Me va a enseñar qué es verdad, qué es mentira y me va a dar vida. Va a transformar la circunstancia alrededor mía. Y finalmente me va a llevar ¿a dónde? Al Padre y a la casa del Padre, al nuevo cielo, nueva tierra. Pero a través de Él mismo me va a llevar a Dios, me va a llevar a sí mismo. Y lo que Jesús dice, tú has visto a Dios porque me has visto a mí. Ahora el punto es, el camino ya se abrió. Jesús dijo acerca del Juan el Bautista, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Pero desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Imagínate una oferta donde las cosas que normalmente estaban en 10,000 pesos están en 100 pesos. ¿Qué sucede cuando abren la puerta? La tienda sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso fue lo que pasó con el reino de Dios con la venida de Jesús. Lo que antes estaba fuera de alcance porque no podíamos pagar el precio, Jesús pagó el precio y abrió la puerta. Y podemos entrar y podemos encontrar ese camino. Pero el camino está en que escuchar su voz. Y por eso Jesús vez tras vez que dijo, el que tenga oído que oiga. En Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu diga a la iglesia. O en Salmos, si hoy escucharas su voz, no endurezcas tu corazón. No nos podemos perder por ser tontos y torpes, pero sí por endurecer el corazón y rehusar escuchar. Y yo sé lo que Dios me dice, pero voy en otra dirección. Pero hay un camino y que lleva a un destino bueno. Y en ese camino no caminamos solos, sino que Dios mismo camina con nosotros. Y podemos decir como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el camino a veces pasa por situaciones que parezcan difíciles. ¿Qué? No temeré porque tú estarás conmigo. Porque el camino de Dios que fue profetizado en Isaías y que está abierto ahora es caminar juntamente con Dios. Es caminar hacia un destino eterno y es caminar en su camino, en su verdad y su vida. Vamos a orar. Jesús, gracias que abriste camino. Tú abriste camino hacia Dios cuando tú moriste. El velo fue roto. El velo fue roto de arriba hacia abajo porque fue obra tuya. Mostrando que el camino que cerraron Adán y Eva y nosotros, tú lo volviste a abrir. El camino al árbol de vida, el camino a tu presencia. Jesús, enséñanos tus caminos. Pon tus ojos sobre nosotros. Y como dijo David, que no seamos burros, que podemos aprender por escuchar y no por chipotes.
que podemos seguir tu voz en un camino bueno. Amén.